retomar, decir que no es solamente que Dios quiera derramar beneficios, no es que Dios solamente quiera favorecer a las personas y sentirnos como los escogidos que son merecedores de todas las bendiciones. No es eso. Lo que el mensaje de la salvación señala es a una persona. Por eso la riqueza del mensaje del encuentro de Josué con el comandante, vemos cómo esta redención de esta redención y la salvación de nuestras vidas es un propósito dado en una persona. Y esa persona entonces es la que libra precisamente la guerra santa. El ver el comandante, entonces vemos la personalización y vemos cómo eh, esta figura nos es presentada, dice, en toda la historia. Y esto es lo que nosotros señalamos como fe. Nosotros no invitamos a creer en unos beneficios, nosotros invitamos a creer precisamente, invitamos a creer específicamente, dice, en el que se presenta como el príncipe del ejército de Jehová, como el que es el Señor de los espíritus. Por eso el anuncio, y yo repito y reitero, el anuncio no es otra cosa, sino el sometimiento al que ha sido señalado. Nosotros no podemos perder de vista este anuncio, porque por esto muchos han sido precisamente, por rehusar al Señor, han sido condenados. Dice, el que en Él cree, dice, tiene salvación, pero el que no cree, por eso dice Él, el que en Él cree, dice, tiene la salvación, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que en esta segunda parte lo que quiero específicamente decir es que Él tiene toda la autoridad y Él tiene todo el poder para liderar la salvación, ¿sí? Y el sometimiento a Él, entonces, es lo que Josué nos enseña y nos muestra como dirección, ¿cierto? Él es el Señor de los espíritus, que si bien es cierto que está dibujado en el Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, donde se muestra que la simiente, esa simiente, trae, trae salvación, dice claramente, entre tu simiente y su simiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se refiere a la simiente, esa simiente del vencedor. Dice, es por quién vendrá la salvación. Pero yo quiero que tengamos muy claro, dice, por quién vendrá la salvación. ¿Sí? Es una persona. Y entonces me encanta ver que el pasaje de Mateo 28, donde estamos hablando, dice que tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra. Esa potestad que acompaña a Josué es ganada cuando se levanta la cruz, y ese es el cumplimiento. Ese es el cumplimiento de la obra de la salvación. El cumplimiento, entonces, dice, nos señala, literalmente, nos señala a la cruz y nos señala a la victoria dada en la cruz. Ahora, en Mateo 28, versículo 18, ¿cierto? Se inicia el periodo de la iglesia. Pero el periodo de la iglesia, dice, tiene como fin, dice, la consumación de la salvación. Por eso quisiera que me acompañaras al pasaje de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, nos señala entonces
lo que a Josué le es anunciado. A Josué le es dicho, dice, para que, dice, se alienten. Dice, ¿quiénes? Los de la fe. Por eso la fe es el anuncio de Jesucristo. Y ese anuncio está desde el Antiguo Testamento. Y en Josué es bastante claro. ¿Cómo se va a llevar a cabo la salvación? Dice, por medio de este que ha señalado el Padre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Se da cuenta? Y con justicia juzga y pelea, porque Él es el que tiene el derecho de pelear la guerra santa. Dios no ha delegado eso a nadie. Esa es, dice, la misión de Él, pelear la guerra santa. Por eso, en la historia de la redención es anunciado el nombre de quien es fiel y verdadero para pelear la guerra santa. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Tan bello, ¿no? El Verbo de Dios. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos, se da cuenta, ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que señala el libro de Josué. El que tiene el derecho de librar esta batalla por la redención de los hombres y el que está librando esta batalla. Y esto es lo que alienta a las personas de fe, que hay una victoria segura, que sí hay una confrontación, pero hay una victoria segura. Fíjese, repito lo que dice el verso 11, fiel y verdadero, lo que dice el verso 13, el verbo de Dios, y lo que dice el verso 16, Rey de reyes y Señor de señores. Esto es lo que nosotros vemos que quiere señalar la aparición del príncipe del ejército de Jehová a Josué. Y es importantísimo entender que Él es el que encarna la salvación. Él es el que encarna la salvación y el que está presto a ir frente, dice frente para ser el capitán de la salvación. Y en esto nosotros tenemos toda confianza, porque desde todo punto de vista, Él ha sido señalado como Salvador. La seguridad entonces está en que, la victoria está dada. La expresión de Josué 1.5 con la expresión de Mateo 28 está cristalizada aquí en Apocalipsis 19. Está cristalizada, dice, donde está el sello de la victoria que nos ha sido dada en Cristo Jesús. La Escritura dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta victoria está dada porque, dice, a este señaló el Padre, ¿cierto? Entonces es importante nosotros entender que Él es
el que guía a su pueblo en la batalla verdadera. Y el guiar a su pueblo tiene que ver literalmente con, dice, la fe, con los que le siguen porque creen en Él. Creer en Él entonces es la certeza que su presencia está con nosotros, dice, hasta el fin de los siglos. Y aquí en Apocalipsis 19 está casi que el fin de los siglos. Aquí en Apocalipsis 19 está precisamente la encarnación de el que es fiel y verdadero, del que es el verbo de Dios, del que es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el libro de Josué no es simplemente, el libro de Josué no es simplemente una narración de historias. Por eso también es importante entender que en el libro de Josué tenemos, tenemos la importancia de Josué. Tenemos la importancia de Josué. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos es que también Josué es la figura, Josué es la figura de aquel que, dice, designó el Padre, de aquel que señaló el Padre. De hecho, Josué se llamaba Oseas. Josué se llamaba Oseas y le fue puesto el nombre de Josué. Josué es el mismo nombre, es el mismo nombre de Jesús, Salvador. Dice, y pondrá su nombre Jesús. Dice, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y Josué significa Jehová Salvador. Por eso no es solamente, aunque ahora vemos el príncipe del ejército de Jehová como una persona independiente de Josué, también tenemos que ver a Josué porque es la riqueza que presentan estos relatos. Es la riqueza que presentan estos relatos. La riqueza de la figura de Josué. La figura de Josué, ¿cierto? Y la figura es que en Josué el Señor señala por su nombre es un testimonio, dice que Jehová es Salvador. Por eso Josué significa, Jehová Salvador, ¿cierto? Por eso Él es también no solamente el que se pone de parte del Señor, sino Él es también el comandante escogido del pueblo de Dios. ¿Sí? Es decir, dentro del pueblo, por eso dice que él se hizo como nosotros, dentro del pueblo, Él dice claramente que dentro del pueblo fue uno de entre sus hermanos. Dice, y esto tiene un señalamiento a la identificación. Por eso, así como Moisés, en algún momento el Señor lo identifica como el siervo de Dios, lo identifica también como Dios le dice el Señor a Moisés, vaya y usted será como Dios para Faraón y Aarón será su profeta. Pero ahora no está Moisés, ahora está Josué. ¿Sí? Entonces Josué es también escogido de entre el pueblo, de entre los hermanos, dice de entre el pueblo, como el siervo de Dios, como el siervo de Dios. Por eso Josué señala en su mayor significado, señala a Jesús mismo, no solamente por el nombre, no solamente porque es Jehová Salvador y Jesús el Salvador, no solamente por eso, sino, dice, porque es el que guía al pueblo hacia la victoria. Entonces no es simplemente la historia de Josué y no lo estamos acomodando, es decir, yo no estoy acomodando el pasaje y lo estoy transponiendo. No, es que la Escritura lo dice, que así como Josué fue puesto para guiar el pueblo
y que entrara ese pueblo en la tierra prometida, dice que todo esto era una figura una figura de lo que había de venir más adelante. Entonces podemos entenderlo. Y yo lo digo no acomodando las cosas. Acompáñenme un momentico a Hebreos, en Hebreos capítulo 4. Podemos leer el pasaje, ¿cierto? Versículo, yo creo que especialmente es el verso 8, Hebreos capítulo 4, verso 8. Pero bueno, ahora vamos a tomar los otros versos, del verso 6 al verso 7 y el verso 9. Pero voy a leer el verso 8 y escúchalo bien, porque la figura de Josué, la figura de Josué es el que introduce al pueblo al descanso en la tierra prometida. ¿Sí? Pero Josué es solo una figura. Una figura, dice, que señala en su mayor significado a Jesucristo, a Jesús. En verso 8 de Hebreos capítulo 4. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿se da cuenta? Ese pueblo no tuvo el reposo con Josué, pero sí tuvo, dice, pero sí tuvo la figura que el Señor le señaló. Por eso nosotros vivimos por el anuncio, dice, que se da según la fe. No lo que significa Josué, sino lo que señala Josué. Josué es Jehová Salvador y el que va a pelear las batallas, pero dice señalando al Cristo. Dice verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, está hablando del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y esto fue lo que pasó con Josué, porque Josué no era la plenitud, sino Josué era la figura, era un tipo, ¿cierto? Josué era la figura. Verso 7, otra vez, determina un día. ¿Cuál día? El día del Cristo. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, entre Josué y David había mucho tiempo. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y entonces ahí viene el verso 8, porque si Josué, o sea, no era Josué por sí mismo, aunque Josué los introdujo en la tierra prometida, era un símbolo de lo que habría de venir con aquel que señalaba a Josué. Por eso Josué dice, es un aliento y una esperanza para los de la fe. Josué es un aliento, Josué es una esperanza para aquellos que somos de la fe. Para que tengamos por cierto, para que tengamos claro, dice que hay una salvación segura. Así como a Josué nadie le pudo hacer frente, en alguna medida, ¿cierto? Entonces nadie nos podrá hacer frente porque nuestra salvación es segura. Entonces, como líder militar del pueblo de Dios, como líder militar del pueblo de Dios, y estamos hablando espiritualmente, ¿cierto? Entonces Josué viene a ser parte, dice, de todos aquellos que simbolizan, de todos aquellos que muestran, de aquellos que vienen a ser parte del linaje, que es él mismo. ¿El mismo quién? El Cristo. Porque nosotros de ahí en adelante vemos Josué, los jueces, cada uno de los jueces, que de eso vamos a hablar, y los reyes, ¿cierto? Que llegan a ser parte del anuncio. ¿Del anuncio para quién? Para los de la fe.
del anuncio para los que en él confían. Para el anuncio, para el anuncio de los que en él esperan. ¿Sí? Un linaje. Entonces, Josué prefigura el linaje de los jueces, de los reyes. Josué prefigura ese linaje, ¿cierto? Pero ese linaje es él mismo, es Jesús mismo, es ese linaje. ¿Sí? Jesús mismo es el linaje. La simiente que vemos en Génesis 3, entendemos, dice que ese es el linaje del cual hace parte Josué, por la fe. ¿Entiende? Por la fe. Por eso Josué mismo es el anticipo del escogido de Dios. Josué mismo es el anticipo del ungido de Dios. Cuando se habla de ungido, se habla de enviado, se habla de escogido de Dios. Josué mismo es el anticipo del ungido del Señor para guiar a su pueblo en la batalla e introducirlo en el reposo. Pero no era Josué, porque si Josué les hubiera dado el reposo, entonces no sería necesario hablar de otro día. Pero David mismo habla de eso, como lo cita el pasaje, que David mismo lo dijo después de tanto tiempo. Entre Josué y David hay bastante tiempo. Pero ellos solamente anunciaban eso. Así que nosotros sí podemos ver que Dios ha alentado a su pueblo en todo tiempo. Dios ha alentado a su pueblo, dice, a que espere en Él, a que viva en Él, a que marche en Él y a que lo siga a Él para una salvación segura. Entendiendo esto, entonces, vemos en Josué una persona que gana victorias, y uno cuenta las victorias de Josué, y era un hombre, si lo hablamos en términos del registro, avasallador, con una determinación increíble. ¿Sí? Pero todo eso señala solamente la senda que el Señor había trazado. Por eso dice, somos más que vencedores. ¿Sí? Nosotros somos llamados a vencer, ¿cierto? Y entonces dice que Josué traza la senda para el Salvador y para el Libertador. Incluso más adelante vemos cuando aparece David. Y David, en sus últimos días, David puede ver, dice, con el tiempo, y escucha el pacto davídico. Y en el pacto davídico se habla del hijo de David. Usted recuerda que a Jesús se le dice hijo de David, ¿cierto? Que es lo que lo que los fariseos no pudieron entender en algún momento. Los fariseos les pregunta el mismo Señor, ¿de quién piensan que es hijo el Cristo? Y ellos dicen, de David. Y dice, bueno, y si es hijo de David, ¿por qué David mismo le llama Señor? Y ellos se quedan de una sola pieza. Dicen, uy, ¿verdad? Dice, porque ellos no podían ver, y hay que tener mucho cuidado de tropezar en aquel que anunció Josué y todo el linaje de Josué, de no tropezar en ese linaje. Porque no es el reposo que dio Josué, sino dice lo que simbolizaba el reposo que dio Josué, la introducción a la tierra prometida, lo que se quiere anunciar. Dice, para que los de la fe esperemos. Por eso se le dice el hijo de David. Yo sé que David no esperaba que fuera Salomón. Porque el Señor claramente le había hablado de alguien excepcional. Y uno lee el segundo libro de Samuel y uno dice, uff, David tenía una visión tremenda.
David tenía la visión tremenda que él pertenecía a un linaje que habría de traer el Cristo, pero un linaje que era según el Cristo, que era anunciado desde el principio de los tiempos. Por eso nosotros no estamos hablando en absoluto de una forma no, nosotros estamos anunciando a una persona, que es la persona que se anuncia desde Génesis 3:15 y que se anuncia en cada una de estas cosas. Por eso la riqueza del mensaje de Josué es total. La riqueza del mensaje de Josué es plena. La riqueza del mensaje de Josué nos muestra que, claro, está el príncipe del ejército de Jehová, el rey, el comandante, no solamente de los escuadrones de Israel, sino de los escuadrones del ejército de Jehová, que esto ya es otra dimensión, ¿no? Si por una parte se nos muestra que Él es el príncipe del ejército de Jehová, por otra parte, muy importante, se nos muestra que también es el siervo. Por eso la figura de Josué es importante. ¿Por qué? Porque Josué es el siervo. No solamente es rey, sino también es siervo. No solamente es león, sino también es cordero. Y esto es una identidad plena. El ungido de Isaías 61. ¿Por qué no me acompaña a Isaías 61? En Isaías 61 podemos leer. Isaías 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y esto se refiere a la unción. Cuando leemos el Nuevo Testamento, dice, ¿cómo fue ungido con el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Importante entender entonces que lo que señala Josué como siervo es al siervo como líder militar espiritualmente hablando, señala al siervo del Señor que será el que obtiene la victoria, el que puede, dice claramente, el que puede traerle buenas nuevas a los abatidos, que viene a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Esta es la figura del siervo. No es solamente el rey, sino también es el cordero. ¿A través de quién? A través de quién se obtiene esa victoria. Él mismo proporciona esa victoria. Por eso, el papel de Josué como siervo, ¿sí?, señala literalmente al enviado de Dios a pelear las batallas del Señor. El enviado de Dios. Repito, no solamente como comandante, sino también como siervo de Dios. ¿Ya? Entonces, Josué, y de ahí en adelante los jueces, como decía ahorita el linaje, los jueces, los reyes, pelean las batallas del Señor. No es igual
no es igual leer otro libro de batallas, porque alguno hablará de las batallas de los romanos, de los vikingos, de los unos, de los otros, de cualquiera. Eso no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque esas son simplemente batallas de hombres que pelearon en su nombre y por sus propósitos. No así el registro de las batallas que nosotros tenemos en la tierra prometida, cuando Josué entra en la tierra prometida. Y lo mismo es con jueces y con reyes. No es de igual manera, porque en cada batalla, en cada registro, se menciona es las batallas del Señor. Y ahora no recuerdo, en el libro de Números dice, como dice en el libro de las batallas de Jehová, porque el que personifica esto es Dios mismo en el ungido, del cual Josué y todos aquellos del linaje de Josué que por la fe, ¿se da cuenta? Por la fe, no por la fuerza, no por la estrategia, sino por la obediencia, por la comandancia, pero también por ser siervos, dice, señalan, dice, las batallas del Señor. Y sus luchas registran no la capacidad militar del pueblo. Cada lucha registra no la capacidad militar de Israel. Yo soy un hincha, me encanta. Me encanta la milicia y me encantan las estrategias militares. Y se dice que el ejército de Israel es uno de los ejércitos